Soy Manuel Pérez Sala, presidente del Círculo de Empresarios. El Círculo de Empresarios es un centro de pensamiento al servicio de la sociedad, al servicio del interés general. Defendemos la libre empresa, la economía de mercado, el espíritu emprendedor y la capacidad del empresario para transformar la sociedad desde el punto de vista económico y social. Es muy importante que en una democracia los graves problemas que aquejan a la sociedad sean discutidos en debates rigurosos, abiertos, transparentes. Y eso es lo que nos proponemos hoy, debatir con una persona economista y líder de opinión que nos pueda arrojar un poco de luz sobre estos grandes problemas. Muchas gracias, Juan Ramón, por acompañarnos en el día de hoy. Nada, muchas gracias a vosotros por la invitación y felicidades al Círculo por estas iniciativas que a buen seguro espero aporten algo de racionalidad al debate público, porque desde luego, tal como está la situación, necesitamos mucha racionalidad a la hora de pensar y repensar las políticas públicas. Nos gustaría debatir contigo cuáles son los principales problemas que aquejan a la economía española y tratar de proponer soluciones realistas, soluciones que puedan redundar en beneficio del conjunto de los ciudadanos. Si nosotros hiciéramos una encuesta, en este momento identificaríamos como principales problemas en España probablemente el desempleo, el enorme déficit público, la gigantesca deuda que se incrementa año tras año. Sin embargo, las soluciones que estamos observando que los políticos proponen a estos problemas, probablemente muchas de ellas producirán el efecto contrario que pretenden. En ese sentido, muy recientemente se acaba de publicar un documento, un libro blanco, sobre la reforma fiscal, cuando realmente lo que está proponiendo el Gobierno no es una reforma fiscal, es una reforma del modelo de tributación o del modelo de recaudación tributaria. En ese sentido, creo que deberíamos debatir sobre las consecuencias de esta propuesta y de sus efectos sobre la economía española. ¿Qué piensas tú sobre la propuesta que ha realizado el grupo de expertos? Bueno, yo creo que el profesor Rodríguez Brown esto lo ha resumido perfectamente. Dice, esto no es un libro blanco, es un libro negro para el contribuyente. Y efectivamente, creo que en esas estamos. Efectivamente, no es una reforma del sistema tributario que pretenda pues, por ejemplo, bajar los impuestos que sean más distorsionadores para la actividad económica y al mismo tiempo a lo mejor subir otros que sean menos distorsionadores, equilibrando los efectos de unos y otros, que sería una propuesta que a lo mejor a los que somos más liberales no nos entusiasmaría porque preferiríamos que bajaran los impuestos en general, pero que tendría cierta lógica. Pero esto, la finalidad del libro blanco no es esta. La finalidad del libro blanco es aumentar la recaudación del Estado. Que el Estado controle muchos más recursos de la sociedad, subiendo en general todos los impuestos y no bajando ninguno. Efectivamente. De hecho, cuando examinamos el libro, vemos perfectamente el efecto que tú señalas y además ese efecto está reforzado por determinados elementos, quizá populistas, que tratan de presentar a la sociedad española la subida de impuestos como algo bueno, cuando realmente el propósito de la propuesta realizada es incrementar en unos 25.000 millones la recaudación de IVA, en unos 10 o 15.000 millones los impuestos medioambientales, que en definitiva van a recaer sobre el propio consumidor de una forma o de otra, y en definitiva plantear una enorme subida de impuestos utilizando una excusa. Vamos a retocar el impuesto de patrimonio, vamos a armonizar en España, vamos a subir el impuesto a los ricos. Cuando realmente de toda la subida, la mayor parte del efecto de recaudación tributaria lo van a soportar las rentas medias, las clases medias, que son en realidad las que pueden pagar. Es que esto ya era previsible. Era previsible porque no olvidemos que el Partido Socialista y Podemos llevan repitiendo desde antes de llegar al gobierno un objetivo que, bueno, políticamente puede ser legítimo, aunque, bueno, o no, pero políticamente puede tener para ellos su sentido, pero económicamente no lo tiene. Y es que quieren equiparar la fiscalidad de España a la de Europa. Quieren que tengamos la misma presión fiscal que Europa. Y esto supone aumentar la recaudación 6-7 puntos de manera estructural, 6-7 puntos de PIB. Claro, tú no puedes aumentar 6-7 puntos de PIB la recaudación en España sin que
la inmensa mayoría, el grueso de ese aumento de la recaudación recaiga sobre las rentas medias y sobre las rentas bajas también. Por supuesto, los más ricos van a pagar más impuestos, pero es que no van a pagar solo ellos más impuestos, ni el grueso de todo lo que se recaude provendrá de los más ricos. Por tanto, sí, se les da ciertos huesos a los ciudadanos, vamos a subir el impuesto de patrimonio, probablemente se suban también los tipos marginales aún más del IRPF como pide Podemos, pero la recaudación de eso es testimonial y muy distorsionadora, por cierto, pero testimonial en cualquier caso. Tú mismo decías que el objetivo es recaudar efectivamente 40.000, 50.000 millones de euros. Bueno, del impuesto de patrimonio, ¿qué vamos a recaudar? 1.000, 1.500, 2.000 millones de los tipos marginales de IRPF, como mucho, sí, digo incluso en cálculos optimistas que entiendo algunos suscribirán. ¿Y del IRPF cuánto vamos a recaudar si se suben los tipos marginales? 150, 200 millones. El grueso de la recaudación viene de eliminar los tipos reducidos y superreducidos en el IVA, viene de aumentar los impuestos medioambientales con un impuesto al CO2, que a lo mejor es defendible, pero por otras razones, no por el celo recaudador, y viene también, veremos en qué se concreta finalmente, de la supresión de beneficios fiscales dentro del IRPF que benefician no solo a los ricos, benefician al conjunto de la población. De la lectura de la propuesta que realiza el grupo de expertos, vemos que el diagnóstico se fundamenta sobre una realidad que no se corresponde con la situación actual de España. Se dice en ese informe que hay que aumentar la presión fiscal en comparación con la que experimentan otros países de Europa. Sin embargo, el diagnóstico de esa situación es erróneo, porque en España no podemos recaudar lo mismo mientras la población activa siga siendo 10 puntos inferior a la media europea o el nivel de desempleo que mantenemos sea 10 puntos superior a la media de desempleo en Europa. De hecho, si este problema se solucionara, no haría falta subir impuestos. Incrementarían las bases imponibles simplemente por el hecho de que más ciudadanos contribuirían al sistema con sus impuestos, y además, si se persiguiera de forma eficaz la economía sumergida, conseguiríamos también que no fuera necesario subir los tipos, porque de hecho los tipos impositivos en España están por encima de la media europea, tanto en los marginales de renta, y además la renta es más progresiva comparada con la media de renta per cápita de otros países, y los tipos de otros impuestos son iguales o superiores a la media europea. Con lo cual el diagnóstico de partida es un diagnóstico erróneo. Yo haría dos comentarios a esto que estás diciendo. Por un lado, efectivamente no podemos comparar la capacidad recaudatoria que tiene un sistema de tipos impositivos en Alemania y en España. ¿Por qué? Pues porque los ingresos medios en Alemania son superiores a los de España. Por tanto, la misma escala de tipos impositivos recaudará más en Alemania que en España. Si mañana el salario de los trabajadores se duplicara, mágicamente, la presión fiscal, no la recaudación total, la presión fiscal en España subiría sin necesidad de tocar ningún tipo marginal, porque más españoles tributarían por los tipos marginales más altos. Claro, si tú quieres recaudar tanto como Alemania sin tener los salarios alemanes, lo único que puedes hacer es imponer tipos fiscales muy superiores a los de Alemania para sablear con mayor dureza a esas rentas medias que tributan menos, pero porque sus salarios son menores y por tanto entran en tipos marginales inferiores. Y sobre la economía sumergida, yo no hablaría tanto de perseguir, sino de plantearnos por qué la economía sumergida es tan alta, ¿no? Porque muchas veces la economía sumergida es un síntoma de algo que no funciona bien. Es la única escapatoria que muchas veces se les deja a muchos ciudadanos para levantar la cabeza en medio de una maraña regulatoria y fiscal que los asfixia. En general, los ciudadanos no quieren estar en la informalidad, tienen muchas desventajas. Por supuesto, también tienen las ventajas de evitar la carga regulatoria, pero si el problema es la carga regulatoria, si el problema es la fiscalidad, la forma de emerger esa economía sumergida es facilitar la empresarialidad, la creación de empresas, la iniciativa de los autónomos, abaratar los costes fiscales, cotizaciones sociales, y todo eso, por supuesto, es implanteable, entre otras cosas porque tenemos un déficit público gigantesco y no se quiere recortar ese déficit público desde el lado de los gastos, pero hemos de colocar el mensaje de que ese es el camino, no perseguir al que ya está machacado por todos lados debido a la regulación y los impuestos. De hecho, algunas de las medidas que ha tomado el Gobierno recientemente, como la subida del salario mínimo,
tiene como efecto secundario no deseado el incremento de la economía sumergida. Y si se incrementan las cotizaciones a los autónomos tal como pretende el gobierno, pues imaginemos lo que tendrá eso que ver. Efectivamente. Y además recurren habitualmente a informaciones que no son ciertas. El documento sobre fiscalidad habla del impuesto de patrimonio que se podría recaudar en España comparándolo con el impuesto de patrimonio de otros países de Europa. Pero se les olvida un dato fundamental, y es que en aquellos países donde existe impuesto de patrimonio no existen otros impuestos, claro, como el de ganancias patrimoniales o el de sucesiones y donaciones. Con lo cual en España estamos hablando de equiparar la fiscalidad con Europa, pero nos olvidamos de que el impuesto de patrimonio realmente no existe prácticamente en ningún país del mundo. Y además tiene un efecto muy negativo contra el ahorro, y va a perjudicar fundamentalmente a las clases medias que no tienen posibilidad de ubicarse geográficamente en otro sitio. Es decir, aquellos profesionales que han pasado toda su vida trabajando, que acceden a la jubilación con un cierto patrimonio que les permita desarrollar una vida tranquila y se van a encontrar con que van a tener que tributar el 70% de su pensión para hacer frente a esta propuesta de impuesto de patrimonio. En definitiva, nos encontramos con información sesgada, no muchas veces transparente para el ciudadano y sobre todo falsa porque distrae el centro de la recaudación sobre impuestos que aparentemente afectan a un grupo muy reducido de personas, cuando realmente el grueso de los impuestos, vía incremento del IVA e incremento de la recaudación sobre impuestos medioambientales, va a afectar a la mayor parte de los contribuyentes. Además es información muy ideologizada, porque cabría hacer un argumento, elaborar un argumento para defender la subida del impuesto de patrimonio. Algunos economistas lo hacen y creo que es un argumento pues, que tiene su razón de ser o que podría tenerla. Subamos el impuesto de patrimonio y bajemos los tipos marginales más altos en el IRPF. ¿Qué se conseguiría con esto? Dicen algunos economistas. Pues la riqueza que ya has acumulado la penalizas, pero facilitas la creación de nueva riqueza, no gravando tanto los salarios más altos. Es decir, empujas a la gente a generar riqueza activamente en el mercado y no a vivir de rentas pasivas. Bueno, yo creo que eso es un argumento que se puede debatir, pero es un argumento que no está sesgado ideológicamente en el sentido de recaudar de todas partes muchísimo más. Aquí no se está planteando, pues subimos el impuesto de patrimonio, subimos sucesiones, impuestos a la riqueza, a lo que en el siglo XIX llamaríamos las manos muertas, para facilitar la creación de riqueza de las manos vivas, de los empresarios, de los jóvenes que se lanzan a crear una empresa, que todavía no han acumulado y que están generando y que por tanto no se les sustraiga tanto de lo que están generando y lo puedan reinvertir. Otra cuestión es para qué van a reinvertirse y luego cuando acumulen se lo van a quitar. Pero al menos eso tendría cierta coherencia interna, pero aquí la única coherencia interna que existe es vamos a sacar de todas partes de donde se pueda. Los impuestos. Claro, efectivamente. El argumento que dices técnicamente es correcto, nosotros no lo apoyamos porque entendemos que penaliza fundamentalmente al ahorro y la inversión y consideramos que hay otras vías para conseguir los objetivos de recaudación que no sea penalizar al empresario, la empresa familiar, la creación de riqueza y, en definitiva, también a todo ese conjunto de la sociedad de edad avanzada. Recordemos que en España cada vez los españoles somos más viejos y, como consecuencia, penalizaríamos el ahorro de esos colectivos. Sí, yo no digo que sea la propuesta que haya que aplicar, pero al menos si uno se empeña en subir patrimonio, incluso por cuestiones extraeconómicas, esa propuesta tendría cierta lógica, tendría cierto sentido, tendría cierta dirección económica. Pues eso, penalizamos la riqueza acumulada y facilitamos la nueva creación de riqueza. Pero es que este tipo de coherencia interna que podría defender a alguien socialdemócrata con dos dedos de frente está ausente en el discurso público, en el libro blanco, porque, como decimos, la única finalidad de esto es justificar una subida masiva de impuestos sobre la población, sobre el conjunto de la población española. Efectivamente. Y además esta subida de impuestos se observa en todas las propuestas que hace el Gobierno para solucionar los grandes problemas en España. Por ejemplo, con relación a las pensiones, en lugar de realizar una propuesta valiente y distinta, la solución relativamente fácil es subir las cotizaciones sociales. En un país que tiene probablemente las cotizaciones sociales más altas de Europa, al menos las cotizaciones sociales empresariales. Sin duda. Unas cotizaciones sociales altas perjudican la creación de empleo y perjudican la creación de riqueza en el contexto de las empresas. Nosotros venimos proponiendo una solución diferente, motivada precisamente por el envejecimiento de la población,
que es el retraso de la edad de jubilación. El retraso de la edad de jubilación, si lo hacemos con transparencia y con capacidad de decisión que concedamos al ciudadano, nos permite, sin subir las cotizaciones sociales, paliar en buena medida el problema. Nosotros estamos hablando de que para poder hacer un sistema transparente que permita subir la edad de jubilación y que permita a los ciudadanos tomar sus decisiones, deberíamos apoyarnos en un sistema de cuentas nacionales, como el que tienen en Italia o en Suecia. Con esto se consigue definir un intervalo amplio de jubilación en la cual el ciudadano pueda decidir cuándo se jubila y con qué renta se jubila. De esta manera no hace falta subir las cotizaciones sociales, no hace falta sobrecargar al empleo de nuevo con una nueva carga. ¿Qué piensas sobre este tema? Bueno, empezando por el final. Si con la subida de cotizaciones sociales que se ha planteado se solucionara el problema, incluso yo la apoyaría. Pero es que además eso no es así. Es que es un parche que no soluciona absolutamente nada del agujero futuro del sistema de pensiones que tenemos. Es una distracción, otra distracción para no acometer las reformas de fondo. Porque claro, ya digo, si con la subida que se ha planteado consiguiéramos equilibrar a largo plazo el sistema de pensiones, que no se alargue la edad de jubilación, que no se recorte ninguna pensión, pues hombre, diríamos, es un pequeño sacrificio para el gran beneficio que obtendremos. Pero sabemos que no es así, el Gobierno lo sabe, de hecho en esa propuesta básicamente lo que se dice es si en el año 2032 el déficit subsiste y va a subsistir, ahí habrá que recortar las pensiones y si tras recortar las pensiones el déficit subsiste, habrá que volver a subir las cotizaciones y aún así no se va a solucionar el problema de las pensiones. Sí, yo creo que lo que planteas de alargar la edad de jubilación pero dejando a las personas que tomen la decisión de alargarla es fundamental. Mucha gente se opone al alargamiento de la edad de jubilación porque es una imposición desde arriba, desde la Administración de la Seguridad Social, te tienes que jubilar a los 67 o te tienes que jubilar a los 70. El sistema de cuentas nacionales efectivamente permite que, con transparencia, sepamos con qué pensión nos vamos a jubilar, si nos jubilamos a los 60, a los 62, a los 65 o a los 70 o a los 75. Y por tanto, cada persona, en función de cómo se vaya ajustando la pensión que va a cobrar según el año en el que decida jubilarse, pues decidirá si prefiere un año o prefiere otro año. Además, creo que habría que incentivar mucho más, de manera mucho más ambiciosa, el retraso voluntario de la edad de jubilación más allá del sistema de cuentas nacionales. Cuando una persona se jubila, se convierte en digámoslo así, una carga financiera para el Estado. No aporta nada al Estado, sino que cobra del Estado. Precisamente porque no aporta nada al Estado, es decir, no paga en términos netos impuestos, paga impuestos pero sobre las rentas que le transfiere el Estado, creo que sería una buena decisión, pues porque el Estado no va a perder recaudación por ello, pues eximir, por ejemplo, a partir de los 67, 68 años, eximir totalmente de cotizaciones sociales y de IRPF a aquellas personas que decidan seguir un año más, 2 años más, 3 años más, 4 años más en el mercado laboral. Al Estado no le cuesta nada, porque si esa persona se jubila no va a estar produciendo riqueza y pagando IRPF o cotizando sobre esa riqueza, y en cambio sí se ahorra la pensión que deja de pagarle. Con las medidas que se han propuesto hasta ahora es dudoso incluso que se alargue algo la edad de jubilación y en todo caso se va a alargar con costes ciertos para el Estado. En las propuestas que nosotros estamos haciendo y en los cálculos que hemos realizado, suponiendo que la edad media de jubilación estuviera alrededor de los 70 años, el propio sistema de cuentas nacionales es un incentivo fantástico para el retraso de la edad de jubilación, porque cuando una persona se jubila divide todo aquello que ha contribuido al sistema por su esperanza de vida en el momento de la jubilación. Si se jubila en lugar de los 70 a los 72 años, su pensión podría incrementarse un 20%. Claro. En definitiva, que el propio sistema es un incentivo o tiene un incentivo implícito al retraso de la edad de jubilación. Yo creo que también debemos ser sensibles en nuestra sociedad con aquellas personas que han tenido una vida laboral dura. Y el sistema debería contemplar un sistema de pensiones nocional, matemático, para aquellas personas que puedan tomar decisiones libremente sobre su edad de jubilación y dejar al Estado que apoye con pensiones de otro tipo, pensiones no contributivas, a aquellas personas que tengan más dificultad. Pero liberaríamos al Estado de la carga de soportar en este momento pensiones
que son insostenibles. Y como tú muy bien decías, las decisiones que están tomando, lo único que retrasan es las decisiones que hay que tomar con relación a este problema. A mí me da la sensación de que en España se está intentando hacer la transición desde un sistema de pensiones contributivo a un sistema de pensiones asistencial para el conjunto de la población y por la puerta de atrás. Es decir, que cada vez más gente, cada vez un mayor porcentaje de la población, termine cobrando una pensión bastante baja, bastante modesta, con independencia de cuánto haya cotizado a lo largo de su vida laboral. Porque lo que comentas de pensiones asistenciales para aquellas personas que no hayan podido cotizar lo suficiente o complementos a mínimos para esas pensiones, pues tiene su sentido, tiene su razón de ser. En Europa tenemos muchos casos similares, por ejemplo, en Dinamarca, país, por cierto, donde no existen cotizaciones sociales, en Dinamarca el conjunto de la población percibe una pensión mínima asistencial. Pero claro, esa pensión mínima asistencial no permite mantener el nivel de vida que podría tener una persona que recibiera un salario alto. Si esa persona quiere mantener un salario alto cuando se jubile, tiene que ahorrar complementariamente a la pensión mínima. Pero el Estado no se hace cargo de todo. El Estado no pretende que la pensión que pague sustituya todas las rentas diferidas que va a tener una persona en el futuro. Y aquí se pretende imponer por la puerta de atrás que todo el mundo cobre muy poco o cobre mucho, termine teniendo una pensión muy baja, porque el Estado, si no, no llega a fin de mes. Exactamente. Nosotros defendemos las pensiones contributivas y las pensiones relacionadas con la contribución de los ciudadanos. Eso es. Y pretendemos que ese sistema responda al 80 o 90% de las necesidades de los ciudadanos, que tomarán sus decisiones sobre el tiempo en el que trabajan, la cuantía de sus pensiones, cuándo se jubilan, y reservaríamos solamente la asistencia, como tú muy bien decías, del Estado a aquellos ciudadanos que por las circunstancias personales que sea no han podido alcanzar una pensión digna. Pero tendremos que tener un sistema de pensiones contributivas que se financie solo, que se financie con las contribuciones de los ciudadanos. Y eso el pilar público, que a largo plazo muchos nos gustaría que se extinguiera, salvo quizá la parte asistencial, pero desde luego la parte contributiva no hay ninguna razón de ser para que la contribución se canalice a través de un sistema necesariamente público. Precisamente si lo que estoy contribuyendo es parte del ahorro que estoy generando, ¿por qué me tienen que limitar las opciones de inversión o de reinversión de ese ahorro a lo que en definitiva es deuda pública? Porque un sistema contributivo es inversión personal obligatoria en un tipo de deuda pública que además ni siquiera es transmisible en los mercados y demás. Pero bueno, entendemos, o al menos yo entiendo, que a corto plazo esa sustitución del pilar público por un pilar de capitalización es muy complicada por la demografía. A largo plazo es distinto, pero a corto plazo es complicado. Ahora, eso no quita que el pilar público necesariamente deba complementarse por, llamémoslo así, un pilar privado de ahorro personal de cada ciudadano. Y para eso hacen falta dos cosas que este gobierno, tampoco los anteriores, pero estamos hablando del gobierno que nos ocupa, no está haciendo. Por un lado, decirles la verdad a los ciudadanos, que estos se formen adecuadas expectativas sobre cuál va a ser su pensión en el futuro. Ahí el sistema de cuentas nacionales ayudaría mucho, porque transparenta efectivamente la pensión futura, y luego facilidades fiscales para el ahorro. Pero es que estamos, lo que comentábamos antes, estamos yendo en la dirección contraria. No facilitar el ahorro, sino penalizar el ahorro. Efectivamente. Y estamos yendo en la dirección contraria no solo en este tema, sino en otros muchos. Por ejemplo, la reciente reforma del mercado laboral es una reforma que a nuestro juicio va a provocar los efectos contrarios que se persiguen. Los dos grandes problemas del mercado laboral español son el desempleo y la temporalidad. La solución propuesta a la temporalidad es una solución que consiste en prohibir la temporalidad y como consecuencia provocará los efectos contrarios. Mayor precariedad laboral y como consecuencia, aunque los números se disminuyan o los números se reduzcan, el efecto no será el deseado. Pero además, como no se aborda de forma contundente el problema del desempleo, porque realmente en esta reforma laboral el desempleo no se trata, nos encontraremos con que el desempleo, que es el pilar fundamental que necesita nuestra sociedad para arreglar otros muchos problemas, hablábamos del déficit público, es decir, de la recaudación, hablábamos de las propias pensiones, si no se arregla el desempleo no podremos solucionar los problemas estructurales de la economía española. Nosotros pensamos que para solucionar el desempleo hay que hacer un cambio importante en el modelo de rescisión de contratos laborales.
simplificar los contratos laborales, simplificar el sistema de indemnizaciones, aportar a ese sistema de indemnizaciones una garantía para el trabajador, que podría ser, por ejemplo, la mochila austríaca, lo cual le permite ahorrar una parte de su indemnización y utilizarla o no si no la necesita. En definitiva, es un cambio relativamente drástico en el modelo de relaciones laborales, con el propósito de que nos acerquemos a la media europea. Las indemnizaciones por despido en la mayor parte de países de Europa son mucho más reducidas y eso lo que provoca es un gran dinamismo del mercado laboral. ¿Qué tendríamos que hacer para solucionar estos problemas del mercado laboral y cómo valoras la propuesta, o en este caso la reforma que ha llevado a cabo el Gobierno? Lo primero es que efectivamente si solucionamos el problema del mercado laboral se solucionan muchas cosas. Si tuviéramos pleno empleo, por ejemplo, no tendríamos déficit público. El Gobierno confía en solucionar el problema de las pensiones, bueno, medio solucionarlo, ni siquiera solucionarlo enteramente, con pleno empleo. Con lo cual, si no llegamos a pleno empleo, el problema será todavía mayor de lo que los propios cálculos del Gobierno indican. Es crucial solventar ese problema y además solventarlo con empleo de calidad, porque tampoco sirve solucionar el problema del desempleo, tener pleno empleo con mucha precariedad, que es lo que estaba sucediendo en España. Pero claro, ¿por qué en España teníamos tanta precariedad? Pues porque como tenemos un modelo de relaciones laborales muy rígido, que dificulta mucho la creación de empleo, la única solución que se les ocurrió, en este caso al Partido Socialista en la década de los 80, fue vamos a permitir que se genere algo de empleo con la temporalidad. En lugar de plantearte cuáles son las causas de fondo que llevan a que estructuralmente tengamos una tasa de paro más alta que el resto de Europa, esas causas de fondo no se quieren tocar, porque supongo que habría que pisar muchos callos de derechos consolidados y de privilegios sindicales, pues vamos a generar una válvula de escape en forma de temporalidad, lo cual también es devastador tanto para el trabajador como para la empresa, porque no se consolida una relación laboral a largo plazo que permita aumentar la productividad, los beneficios de la empresa y el salario del trabajador. La propuesta que hacéis creo que es una propuesta que tiene mucho sentido, la propuesta de, por un lado, simplificar y rebajar ex ante el coste del despido y, por otro, dotar continuamente el coste del despido por parte del trabajador en un fondo que beneficie al trabajador. De tal manera que el empresario, si quiere prescindir de un trabajador, pueda hacerlo sin asumir en ese momento un coste extraordinario, porque ya se habrá ido periodificando ese coste a lo largo de toda la relación laboral y por tanto no habrá un sesgo a despedir a los últimos entrantes que hayan devengado una indemnización más baja, y también permitiendo al trabajador que si quiere cambiar de empresa pueda hacerlo sin perder derechos acumulados, que es que ese es sobre todo para determinados niveles profesionales, es un drama muy importante, es decir, es una dificultad muy importante. Imaginemos una persona con un nivel de cualificación alto que tenga una posición bastante buena dentro de una empresa y que le llegue una oferta de otra empresa que a lo mejor le sale mal, porque en una empresa ya tiene su lugar y se le quiere contratar en otra, a lo mejor con más salario y más rango, pero no sabe si va a encajar, si va a funcionar, incluso puede ser una empresa que esté empezando y que por tanto la propia empresa desaparezca. ¿Cómo te vas a ir de la empresa grande con el puesto que tienes consolidado? A lo mejor estás estancado, pero eso lo tienes ya garantizado, un sueldo más o menos digno. ¿Cómo te vas a ir a otra jugándotela? Ya no a que pierdas el empleo si quiebra la empresa o si te despiden en unos meses, sino que te irías con una mano delante y otra detrás porque no se te traspasa esa indemnización que habías devengado. Porque nuestro mercado laboral es muy rígido, es decir, no habilita ninguna forma que permita a los trabajadores ni la movilidad ni la conservación de sus propios derechos. Además, tenemos un problema que no acabamos de solucionar, que es la falta de capacitación de los jóvenes para el empleo. Y es un problema donde deberíamos hacer un gran pacto nacional. La sociedad española ofrece, con su sistema educativo, educación, pero no ofrece capacitación. Tenemos personas educadas, pero no capacitadas para tener un puesto de trabajo. Creemos que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en formación profesional dual y también en formación universitaria dual, porque la clave de un empleo de calidad es la capacitación para el empleo. Si no, tendremos muchas personas demandando trabajos de baja cualificación, en definitiva mal remunerados, porque no tendrán la formación necesaria para realizar trabajos que evidentemente en el mercado se cotizan mejor porque están más cualificados.
Entonces, en nuestra opinión, deberíamos hacer un enorme esfuerzo, toda la sociedad española, por mejorar la capacitación para el empleo. Todos deberíamos asumir una reforma del mercado laboral simplificando las relaciones y mejorando en flexibilidad. Lo que hemos observado con esta reforma es que realmente no es una reforma, es una pequeña contrarreforma. Es una contrarreforma en la cual los agentes sociales vuelven a recuperar una parte del poder que habían perdido, aumentando la inflexibilidad de las relaciones entre empresario y trabajador, que ya no pueden tomar, al menos en salarios, sus decisiones libremente, sino que las tienen que someter a las decisiones que negocien unos agentes sociales que a veces no les representan. Y en definitiva lo que hacemos es perder flexibilidad y muy probablemente las decisiones que se han tomado con aumento de costes laborales significarán un aumento del desempleo o una menor tasa de crecimiento en el ritmo de creación de empleo. En definitiva, las decisiones que tomamos van en contra de los intereses de la sociedad española. Sí, yo estoy de acuerdo en que es una pequeña contrarreforma, al menos en relación con las expectativas contrarreformistas que se habían generado. Es decir, podría haber sido mucho peor, pero desde luego las decisiones que se han tomado no van en la buena dirección. Empeoramos, pero no empeoramos afortunadamente tanto como podríamos haber esperado en un principio. En cuanto a la educación, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, la capacitación de los trabajadores, no la capacitación teórica, como para trabajar en puestos docentes o en ámbitos investigadores, que eso también está muy bien, por supuesto, y es necesario seguir avanzando en ello, sino la capacitación para trabajar en puestos de trabajo reales, en la empresa del día a día. Eso creo que todo el mundo es consciente que no lo proporciona el sistema educativo a día de hoy. La cuestión es cuál ha de ser el pacto educativo nacional. Y yo ahí, en lugar de postular un pacto muy exhaustivo sobre exactamente tenemos que desarrollar la formación, la capacitación de esa manera o de otra, lo que daría es mucha más libertad a los centros docentes para que sean ellos los que puedan diseñar al margen del dictat que se les imponga desde arriba esa formación. Porque actualmente el problema no es tanto que las universidades o los centros de formación profesional tengan una visión cerril, una visión alejada de la realidad sobre cómo deben orientar sus grados o sus cursos a los alumnos. El problema es que, aunque quieran ofrecer algo distinto, y muchas universidades públicas y sobre todo privadas les encantaría poder ofrecerlo, porque qué mejor que ofrecer un grado en el que te capacitan de verdad para obtener un empleo altamente remunerado, aunque tú quieras ofrecer eso, no puedes hacerlo. La legislación te lo impide. La legislación te encorseta y te enfoca y te dirige a ofrecer un producto que no se puede diferenciar en nada del producto que ofrecen otras universidades u otros centros de formación profesional. Y eso es lo que creo que hay que cambiar. Libertad en cada centro docente público o privado para autoorganizar el producto que le quiere ofrecer al consumidor, al cliente, al estudiante, y competencia entre ellos para que aquellos que sean mejores triunfen y los otros pues se queden desplazados y tengan que emular a los mejores. En que es el mercado el que debe dirigir precisamente la formación y la orientación de los jóvenes. Y en ese sentido es fundamental establecer mecanismos de colaboración público-privada. Si existe una demanda en determinados ámbitos empresariales de determinadas profesiones o determinados empleos especializados, deberíamos pretender que fuera esa colaboración público-privada de centros públicos o privados y de empresas las que permitieran definir esos proyectos educativos y, en definitiva, proporcionar a los ciudadanos una capacitación para el empleo que les va a otorgar la posibilidad de trabajar, y además de empleos normalmente bien retribuidos, que es lo que deseamos todos. Evidentemente, quiero decir, la universidad no sabe lo que se cuece dentro de las empresas, porque la universidad es un centro de organización de recursos, una empresa, si es una universidad privada, pero no es la empresa en la que van a tener que trabajar los estudiantes. Entonces, es clave que las empresas en las que van a tener que trabajar los estudiantes concreten, especifiquen y cooperen con las empresas o los centros organizativos que están formando a los estudiantes para terminar ocupando esas plazas de trabajo. Porque si hay una desconexión entre ambos mundos, esa desconexión se va a materializar, por un lado, en una pérdida
absoluta de tiempo durante la etapa formativa del estudiante, 4 años, por ejemplo, perdidos en la universidad si luego no hay posgrados, y luego la necesidad de que las empresas luego vuelvan a hacer desde cero prácticamente la labor de reciclaje y de formación específica para el puesto, que es algo que ya debería haberse hecho antes. Efectivamente, el mundo laboral cambia a tal velocidad que incluso los programas académicos deberían estar elaborados conjuntamente por centros de formación y por empresas, porque muy probablemente nuestros estudiantes hoy están estudiando algo que no va a ser de utilidad en su carrera profesional, o incluso aquello de lo que van a trabajar ni siquiera hoy de forma reglada se puede estudiar en ningún sitio. También nos gustaría que esa colaboración público-privada, que es absolutamente imprescindible, impregnara otras áreas de la sociedad, por ejemplo en el sector sanitario, donde entendemos que esa colaboración, que está funcionando relativamente bien en algunas comunidades, debería ser el modelo a imitar. En definitiva, esa colaboración público-privada proporciona a los ciudadanos el mejor servicio, de la mejor calidad y al coste más eficiente. Siempre que no haya, y este es otro tema que hay que tratar y hay que abordar, siempre que no haya corrupción política de por medio, que ese es un potencial problema muy grande que también aqueja a la política española, a la política europea en general, pero más a unos países que a otros, y por tanto también necesitamos de instituciones externas al propio Estado que se encarguen de fiscalizar esa actividad política para que efectivamente cuando se establece colaboración público-privada sea una colaboración en beneficio del ciudadano y no en beneficio ni de la empresa que a lo mejor haya llegado ahí, no sabemos muy bien cómo, y del político que establece ese nexo. La empresa, por supuesto, que puede mejorar mucho la eficiencia de los procesos sanitarios que actualmente existen, por ejemplo, en la sanidad pública. ¿Por qué? Porque esos procesos están anquilosados y la empresa tiene una flexibilidad que la administración, por su propia estructura, naturaleza y funcionamiento interna, no puede tener. Y, por tanto, la innovación organizativa solo la puede desarrollar la empresa privada y por eso es clave la colaboración. Pero tiene que ser una colaboración en beneficio del ciudadano y no en beneficio de aquellos que están manejando esos hilos. El clientelismo político. Efectivamente. Y estamos totalmente de acuerdo. Y volvemos a un tema que es absolutamente esencial, que es la calidad y la independencia de nuestras instituciones. Una democracia consolidada, una democracia fuerte, es una democracia que debe estar basada en la solidez de sus instituciones y además en su independencia. Esa independencia debe garantizar que la propia estructura del Estado está al servicio del ciudadano y no del político o de los intereses cortoplacistas de determinados grupos o agentes sociales. Y en ese sentido estamos viviendo un progresivo deterioro de la calidad institucional y conviene, creo, que insistamos en la idea de que para que la sociedad, para que nuestra democracia liberal pueda mantenerse vigente y pueda mantener sus valores, las instituciones son esenciales. Y la independencia de esas instituciones es absolutamente fundamental. Es que sin eso nada de todo lo que hemos dicho antes va a funcionar. Quiero decir, podemos tener muy buenas ideas sobre cómo permitir el florecimiento de la sociedad, el enriquecimiento del conjunto de la sociedad, pero si las instituciones lo que hacen es parasitar a la sociedad y vivir a su costa, al final nada de lo que hagamos o terminará saliendo adelante porque no interesará que salga adelante, o si sale adelante saldrá de una manera torcida y sesgada en beneficio no de la sociedad sino de aquellos que promueven determinadas iniciativas y además esas iniciativas caerán en el descrédito porque al haberse aplicado de una manera torcida, corrupta, corruptora, pues de cara al futuro no se querrán volver a probar, a experimentar y por tanto podemos caer en una involución populista en la que el hecho de que haya perversión, el hecho de que se estén pervirtiendo las iniciativas positivas para la sociedad nos aleja de esas iniciativas porque se presentan en una versión corrupta y deformada. Por eso entiendo que queremos un ciudadano independiente, más informado, con capacidad para tomar decisiones, un ciudadano que no dependa de las dádivas del Estado, sino que sea capaz de construir su propio futuro y además de forma generosa, contribuyendo a que su actividad, los impuestos que paga, sus iniciativas sirvan también para ayudar a los individuos menos favorecidos por el desarrollo social. En ese sentido, las ideas liberales de libertad individual, de compromiso individual con la sociedad, creo que están más vigentes que nunca.
no sé si están más vigentes, pero deberían estarlo. Por desgracia están bajo un permanente ataque por muchos frentes políticos, pero son más necesarias que nunca, efectivamente. Y el problema es que para defender la libertad hay que vivir la libertad. Uno aprende a disfrutar, aprende a entender lo esencial que es la libertad cuando la ejerce. Y cuando después de ejercerla se la quitan y nota que le falta algo. Pero si una persona jamás ha ejercido en muchos ámbitos la libertad, no es consciente de que le están amputando una parte de su ser. Si una persona nunca ha disfrutado de un sistema de enseñanza libre, de un sistema sanitario libre, de un sistema de pensiones libre, si todo eso siempre lo ha copado el Estado y lo ha copado de una manera determinada, pues parece que eso es lo normal y parece que no hay alternativa. Y por eso hay que ir avanzando en dotar de más espacios de libertad en todas esas áreas de la sociedad al ciudadano y corresponsabilizarle en las decisiones que tome sobre su vida. Libertad y responsabilidad van de la mano y además pueden incrementarse gradualmente conforme se vaya viviendo y se vaya experimentando esa libertad. Y justamente lo que se está intentando es lo contrario, que cada vez el ciudadano sea menos libre, no sea consciente de que es menos libre y por tanto de que el Estado cada vez maneje más la vida del ciudadano y éste además tenga que agradecérselo porque sin el Estado, piensa ese ciudadano al que se le ha anulado la libertad, él no sería nada. Yo creo que los recientes acontecimientos que estamos viviendo, que estamos viendo en Ucrania, ponen de manifiesto lo importante que es la libertad de los individuos y cómo algunos regímenes totalitarios o falsas democracias están coaccionando el ejercicio de la libertad individual. Y espero que en España algunas personas que han apostado por determinados posicionamientos políticos menos libres se den cuenta de que la libertad es el único mecanismo para salvar nuestra democracia y nuestra condición de ciudadanos en la sociedad en la que vivimos. La libertad es un medio para vivir mejor, pero también es un fin en sí misma, porque sin libertad no podemos escoger qué vida queremos vivir y, por tanto, quizá pudiéramos tener muchos medios materiales, que tampoco, porque la riqueza se genera a través de la libertad, pero tener muchos medios materiales y no poderlos emplear en aquello en lo que tú quieres, al final te convierte en un animal al que están cuidando. Pues Juan Ramón, muchísimas gracias, ha sido un debate interesantísimo y espero que las personas que nos escuchan encuentren en todas estas reflexiones al menos un indicio o un elemento para desarrollar sus reflexiones personales. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias Manuel y como ya dije, felicidades por estas iniciativas. Muchas gracias.